Estudiante de la Universidad Minuto de Dios y hago parte pues del área de psicología. El motivo de esta entrevista es para recopilar datos históricos, datos informativos sobre la educación en Colombia y por supuesto cómo ha sido su vivencia sobre la educación. Primero que nada, pues me gustaría que me contara su nombre, en qué año nació y qué edad tiene. Bueno, mi nombre es Carlos Julio Romero Camelo. Nací aquí en la ciudad de Villavicencio en el año de 1947, cuando esto era Intendencia de Colombia, ¿sí? Para esa época la educación era muy incipiente, la mejor educación estaba en los colegios del clero, porque el colegio de La Salle era uno de los que manejaba más la educación, sobre todo para las niveles secundario, y lo mismo que pues en el primario, y el único colegio que para el año 48 entró como ya del gobierno fue el colegio que se llamó por ese entonces Mariano Espina Pérez, construido en el año 1948, pero luego se le cambió el nombre porque la ley no permitía que se tuvieran, los colegios llevaran nombres de personajes políticos que estuvieran vivos todavía. Entonces pasó a llamarse el Colegio Francisco Me José cuenta de su vivencia, sobre todo acá en el entorno que fue Villavicencio, ya como nos comentó, cómo estaba estructurada la educación privada y la educación pública. A ver, la educación privada, como lo dije antes, estaba manejada básicamente por el clero, la Iglesia Católica, y estaban representadas en dos grandes colegios, La Salle y La Sabiduría, Bogotato, en, en Villavicencio y toda la región, especialmente de la campesina. En esa época el 70% de la población vivía en el campo y eran grandes mayorías, y el 30% vivían en las zonas urbanas. Entonces, al trasladarse a esa migración del campo hacia la ciudad, hubo una necesidad grande de tener más colegios, de tener más aulas, y así es como nace la Marco Fidel. Ya había estado la Santa Inés inicialmente, y luego la Marco Fidel Suárez, que fueron ya y los profesores de esa época. Había que reconocer que hacían su mejor esfuerzo, y de pronto el manejo y el trato hacia el estudiante era muy fuerte. Ellos se jactaban de decir que la letra entra con sangre, pero que entraba. Entonces eso, y se conocía de ese, inclusive era un salvajismo en la forma como se Pues maltrataba teniendo en al cuenta que muchacho. Pero Villavicencio, sobre todo el departamento del Meta, no estaba bien desarrollado a nivel de educación, ¿cómo hacían los estudiantes para obtener educación superior? a ver, de los estudiantes que pasaban por los colegios de Villavicencio y del departamento, en ese entonces, perdón, Intendencia del Meta, muy pocos realmente eran los que iban a las universidades. Ahí sí era una cuestión muy elitista, porque eran los hijos de los ricos que podían pagar la residencia, pagar las matrículas, los derechos de graduación, que tanto hasta ahora han sido caros y todavía existen. Pero lo más probable que ellos podían era ir a la Universidad Nacional, que era una En el universidad departamento del oficial. Meta o en Villavicencio, ¿qué figura política usted reconoce que haya contribuido a la educación? Aquí tuvimos inclusive a, a un representante del Meta que, que fue gobernador y que fue ministro de Educación, ¿sí? Y él fue uno de los que apoyó mucho para que aquí mejorara la construcción de más colegios, y que entraran más programas, especialmente en la Universidad Nacional, dirigidos a recesionar a los estudiantes del Meta, ¿sí? Que fue ese fue el doctor
que se me escapa el nombre ya, quien, el ministro, bueno, no lo recuerdo ahorita. ¿En qué año construyó la primera universidad en Villavicencio? La primera universidad, no recuerdo exactamente, pero sí fue como en el 74, 73, cuando doña Felisa dona los terrenos y creo que fueron 17 hectáreas para construir la Universidad Tecnológica de los Llanos, ¿sí? Y esa fue nuestra primera universidad. ¿Cómo era la metodología de enseñanza? ¿Con qué recursos contaban? Nos hacían comprar aproximadamente unos 10 cuadernos al año, ¿sí? Especialmente en esa época la jornada era todo el día, ¿sí? Era mañana y tarde, no era como ahora ¿sí? Que estudian unos por la mañana, otros por la tarde, no, en ese entonces la jornada era continua. Señor Carlos, teniendo en cuenta lo que usted recuerda, ¿cómo era la educación en la zona rural? Bueno, eso sí, totalmente era una odisea para los niños del campo porque eran muy escasas las escuelitas rurales donde tenían que trasladarse muchas veces hasta 6, 7, 8 horas a pie por caminos verdaderos. Una sola profesora enseñaba los 5 cursos, ¿sí? Entonces tenían que comenzar con D primero, porque no existían otros grados antes, hasta el quinto de primaria, ¿sí? Totalmente eso era muy difícil y permitía que hubiera mucha deserción de... Señor Carlos, ¿usted recuerda cómo era la calidad de docentes en la época? ¿Quiénes podían ser docentes y quiénes conformaban el cuerpo docente, sobre todo pues en el departamento del Meta y en las escuelas de Villavicencio? Tenemos que decirlo que por lo menos en la escuela, como la Marco Fidel, el colegio que era de secundaria ya, el Caldas, y los 2 colegios de clero, pues tenían muy buena calidad de profesores. La única educación que no era buena sí era la rural, porque allá mandaba era una señora que supiera leer y escribir no más, y ya con eso podía ser profesora en el colegio Caldas también hubieron buenos profesores como Hugo Saltarín, como el profesor García, que eran licenciados, ellos sí eran licenciados y tenían bastante, además de vocación, eran muy bien preparados. Los únicos que tenían docentes con la educación superior era el Colegio Francisco José Caldas. Caldas y La Salle, ¿no? Pues que eran... Bueno, para finalizar, la pregunta que todos nos logramos hacer es, ¿cómo consiguieron ustedes el material para hacer sus trabajos? A ver, en esa época todo era lo que hubiera, ¿sí? Que Tocando el tema, ¿en dónde indagaban para realizar sus tareas? No, en ese entonces la investigación no era muy difícil, porque no existía pues, ni el computador, ni la grabadora, nada, ningún medio que nos ayudara. Era lo que nosotros mismos nos imagináramos, ¿sí?